Bueno, hemos cerrado este ciclo a 40 años de la democracia, las deudas de la democracia, donde hemos abordado temas de justicia, de trabajo, de salud, de derechos humanos, de vivienda, de comunicación, de género, de educación. Claramente hemos tenido invitados con mucho conocimiento en cada uno de los temas. Permítanme en esta síntesis que vamos a hacer en este programa, agradecerle muy especialmente a quienes hicieron posible también este programa, quienes hicieron la producción, el diseño, el trabajo, docentes, estudiantes de las carreras afines que han colaborado y han trabajado. Creo que ha sido una experiencia riquísima para todas y todos nosotros. Así que los invitamos a ver esta síntesis de cada una de las participaciones que tuvimos en este ciclo Deudas de la Democracia, 40 años, en homenaje a esta democracia que hemos logrado y que queremos que persista en el tiempo y que vayamos por 40 años más. Bueno, ¿qué es el lawfare? En definitiva, lo empezó un coronel Dunlop de Estados Unidos. Es tomar el derecho como arma, directamente, un arma en una guerra híbrida, que los chinos llaman unrestricted war, una guerra híbrida de carácter colonialista sobre nuestra región. Tiene algunos casos en Europa, como el caso Hassan, todo eso, pero o la detención del avión de Evo en Austria, pero sobre todo en nuestra región se da con esas características, y es la unión de un sector del Poder Judicial con los medios monopólicos o oligopólicos de comunicación de nuestra región para la criminalización de líderes populares. La lista me llevaría un largo tiempo. No solo son los líderes, sino también persecución de todos los colaboradores, etcétera, criminalización, prisionización, incluso con riesgo y peligro de vida. En fin, el caso que tenemos hoy claro es el de Perú con Pedro Castillo. En fin, pero bueno, frente a una guerra híbrida nosotros tenemos un poder judicial en estas condiciones que es perfectamente vulnerable a convertirse en instrumento de los intereses. ¿Qué intereses son? Son los intereses financieros en un mundo de economía financiarizada, y son los intereses que juegan ¿a qué? A los intereses financieros de llevarse todas nuestras riquezas naturales, toda la explotación, toda la privatización, etcétera, con medios de comunicación monopólicos que convierten en partidos políticos para favorecer la candidatura de los procónsules de esos intereses financieros, por un lado, y por otro lado, para la impunidad que obtienen también, y por otro lado, la criminalización de líderes populares. Es un problema político general, del cual no nos vacunamos lo suficientemente al permitir esta catástrofe en nuestro Poder Judicial, y las consecuencias las estamos pagando. Estás por arriba del poder, digamos, como que no formas parte del poder de Estado, sos un suprapoder. No por casualidad viven en un palacio y son supremos, ¿no? Digo, esto de que el lenguaje no es neutro, y me parece que también ahí hay ciertas lógicas que la política, y comparto mucho con Raúl, no ha querido ir al corazón. También le ha sido funcional el toma y daca, me parece, ¿no? Y creo que a 40 años de democracia, si hay algo que sabemos hoy muy bien que no funciona, es el Poder Judicial.
que las universidades tenemos, como decía en el primer bloque, un aporte para hacer. A mí me gustaría que los estudiantes que se forman para ser futuros abogados y futuras abogadas de pronto quieran y puedan el día de mañana ingresar al Poder Judicial para democratizarlo desde las bases y que de pronto escriban de manera distinta. Abandonemos, ¿no?, este criptolenguaje en el que existen las criptomonedas y existe en el Poder Judicial un criptolenguaje en el que se expresan los jueces que aleja profundamente, ¿no?, a la justicia de la ciudadanía, de los justiciables, de la sociedad en su conjunto. Que además saldemos que estas mujeres, sobre todo, y disidencias que el día de mañana funcionen como, digamos, dialoguen con la justicia en su carácter de miembros del Poder Judicial o como abogados y abogadas litigantes frente al Poder Judicial, salden esta deuda que tiene el Poder Judicial con las mujeres y con las disidencias y transversalicen la perspectiva de género en las prácticas judiciales, ¿no? Que no revictimicemos de nuevo a aquella mujer que ya ha sido víctima de violencia una vez que acude al Poder Judicial en auxilio de sus derechos, en búsqueda de reparación. En tercer lugar, que de alguna manera generemos una conciencia, ¿no?, del acceso a la justicia, ¿no? Que los futuros abogados y las futuras abogadas que se formen en las universidades nacionales de reciente creación, en universidades que entienden la justicia como un servicio público, como señalaba al principio Raúl, tomen como propio, ¿no?, esa bandera por el acceso a la justicia, el acceso al servicio de justicia para todos y para todas. Y por último, un nudo tal vez un poco más utópico, ¿no?, por eso que mencionaba Marisa, y que ha transitado un poco toda la conversación y todo lo que ha señalado Raúl de que son muy distintos, ¿no?, estos jueces que realmente parecen extraterrestres, reptilianos, ¿no?, ahora que está un poco de moda esta cuestión. Porque fingen algo que no son, no ser apolítico, no tener personalidad. Bueno, no, queremos un poder judicial que se parezca cada vez más a las personas que va a juzgar, y tal vez esa reforma de la justicia provenga desde las bases, no provenga de los futuros abogados y las futuras abogadas que se gradúan en cada vez más universidades nacionales a lo ancho y a lo largo del país, que van a de alguna manera integrar los cuadros de la justicia, no me cabe ninguna duda. Bueno, se abrieron un montón de temas, cada uno lo planteó en estos 40 años de democracia de distintos enfoques, ¿no? Uno es el de la infraestructura, ¿no? Cómo trabajar sobre la infraestructura. Alguna vez Oscar me decía que la lógica que se viene es distinta a la que teníamos en el siglo XX, ¿no?, de los grandes hospitales. La pandemia también nos llevó a pensar de manera distinta cómo tratar a los pacientes, el tema del aislamiento. ¿Cómo ven este tema de la infraestructura? Sobre todo de cara, estamos en un año electoral donde se hacían hospitales, se pararon de hacer, se dijeron no hacen falta más hospitales, nos dimos cuenta que sí hacían falta más hospitales, pero ¿qué características deberían tener esa infraestructura de cara al futuro? Pero es muy diferente al sistema que tenemos hoy, lo que teníamos en el año 76, porque desde aquel entonces hasta ahora hay una fuerte irrupción de los sectores financiadores y prestadores privados hacia las obras sociales, incluso también con el sector público. Entonces nace todo esto de las empresas de medicina prepaga, que son financiadoras principalmente, aunque algunas también financian, pero también tienen prestación propia, pero se hace desbalanceando en cierta manera el sistema, porque los 4.200.000 salarios de trabajadores con los salarios más altos, los más jóvenes y los más sanos, pasan al sistema de prepaga y dejan al sistema de la seguridad social, vinculada a las obras sociales sindicales, bastante debilitado. Creo que una gran deuda también es el carácter de la atención médica, ¿no? O sea, en la dictadura se estableció una persecución muy grande a un modelo solidario, sanitarista, inclusivo. Y desgraciadamente, pensemos que en la Facultad de Medicina, en el piso 17, había un chupadero. Se llevaban estudiantes de medicina, hubo denuncias, hubo falsas denuncias para quedarse con los cargos. Entonces todo eso llevó a un profesional de la salud en general, no solo el médico, que desgraciadamente tiene una mentalidad meritócrata, individualista, que no entiende los fenómenos políticos donde está encausado. Todo el sistema de focalización de la atención de la salud por vulnerabilidad no deja de salir del modelo médico hegemónico.
digamos, y esta necesidad de pasar, ¿no?, a un modelo holístico e integral de salud, donde hay corrientes, hoy la medicina general ha aportado bastante y sigue aportando, pero el modelo sigue siendo tecnológico, centrado en la enfermedad, donde el paciente importa poco. Y esto inclusive lo vemos en la práctica, en los sanatorios, en la atención, el paciente objeto. Digamos, me parece que ahí es donde viene este tema de discusión, que me parece que es la que puede transformar un modelo de salud holístico, humanizado, cerca de la gente, y sobre todo basando en la promoción y prevención, que es lo que hizo el gobierno nacional en los últimos años. La única forma de sostener los sistemas solidarios, ¿no? Yo, cuando a la gente joven, dando talleres de formación gremial, que plantean, bueno, pero mi aporte no va a ningún lado. Bueno, si en tu casa tenés a alguien que, una jubilada, un jubilado, ahí está donde está yendo tu aporte, no es que no va a ningún lado, ¿no? Esto también, creo que ahí hay un ataque, ¿no? Esto ahora que plantea volver el candidato libertario, volver a las AFJP, bueno, claramente tiene que ver con, por otro lado, el desprestigio de todo esto, este sistema loable y que la verdad que funciona muy bien. Después, claramente, tiene que ver con los recursos que podemos tener, que, ¿no? Y esto es una paritaria que incide en todo esto también, ¿no? Cuando aumentan los salarios, también aumentan las cargas sociales y también aumenta el aporte que va, ¿no?, a estos sistemas de jubilación y el sistema de salud. Básicamente creo que es lo más importante, obviamente que también está lo que tiene que ver con el sostener las estructuras sindicales, y ahí también creo que hay un espacio de resistencia importante, ¿no?, donde nos vemos todo el tiempo cómo se quiere avanzar contra eso de distintas formas. Tenemos que ser claros en la comunicación, en la discusión y en las políticas públicas, porque hay un sector de la población muy importante que no está registrado, que no tiene beneficio, y ve los derechos de los trabajadores que estamos registrados y en actividad que tenemos paritaria, se los hacen ver como privilegios, en realidad. Y entonces le dicen que quitándole los privilegios a los trabajadores que están registrados y demás, ellos van a tener mejores posibilidades. No es verdad eso. Van a tener las iguales o peores posibilidades y vamos a estar todos peor. Lo que tenemos que hacer es discutir, y el movimiento obrero tiene que representar no solamente a los trabajadores en actividad y con paritarias, sino al conjunto, planteando políticas públicas a los gobiernos, al gobierno. El 22 de octubre entiendo que en la provincia de Buenos Aires, no hay duda, Axel Kicillof, y a nivel nacional Sergio Massa, y plantear las políticas del próximo gobierno precisamente que tengan en cuenta a este sector y trabajar por el tema de la distribución del ingreso, rediscutir el tema de la deuda con el fondo, la producción, el trabajo y la educación en la Argentina concretamente, y el tema de distribución del ingreso y la registración, porque es clave. Sergio Massa dijo el tema de la especulación, va a ir fuerte contra la especulación. También hay que cambiar la cultura del trabajo mal llamado negro, el trabajo no registrado concretamente, y de los circuitos comerciales que no son registrados. ¿Por qué? Porque eso lo que va a significar es beneficiar a todos y a todas. Y tenemos que sumar a esos trabajadores que hoy no tienen representación, a decirle que juntos vamos a pelear para que todos podamos estar mejor. Es un mundo de trabajo que nos está interpelando y que, vuelvo a decir, si no regulamos desde el movimiento obrero, desde los trabajadores y para los trabajadores, lo va a regular a la parte empresarial y nunca va a ser a favor de los trabajadores. A buena hora que es de diferentes sectores, bueno, vos hablas del proyecto de Yasky, también está el de Claudia Ormechea, que es de bancario. O sea, hay varios proyectos que están dándose la discusión en la Cámara. Pero hay como un consenso. Hay un consenso hacia dónde se quiere ir, y que bueno, siempre hablamos de esa famosa dignidad que está establecida constitucionalmente. Bueno, es ir presionando para que se haga una realidad efectiva. Hoy tenemos a la tierra absolutamente desregulada, ni siquiera sabemos quiénes son los propietarios, muchos son extranjeros, ya sabemos, Lago Escondido es una muestra, el Liberal es otra muestra, digamos, hay montones de lugares del país, y eso hace que los sectores populares no puedan acceder a la tierra, ¿no? Porque justamente el precio, así como el precio del alquiler es prácticamente libre, el precio de la tierra también es prácticamente libre. Entonces, es muy difícil
conseguir tierra para urbanizar. ¿Es cierto? Eso yo creo que es el tema central de los próximos años, digamos, ¿no es cierto? Si nosotros no logramos realmente organizar en nuestro territorio de manera equitativa, ¿no? Si no tenemos justicia territorial, como se dice, va a ser absolutamente imposible poder desarrollar una política de viviendas populares que sea masiva. Va a poder ser, obviamente, desde el Estado lo que el Estado puede hacer, pero falta muchísimo todavía para que podamos tener una real política de vivienda popular, ¿no es cierto? Parece que esta es una de las grandes deudas que tenemos. Son temas que el movimiento nacional tiene que tomar. ¿Qué hacemos con la vivienda vacía? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo puede ser que 2 millones habrá reales, el resto estará para el turismo? Bueno, son 2 millones de familias. ¿Qué vamos a hacer con esas viviendas? No, nos parece poco cuando decimos que el déficit habitacional que tiene la Argentina son 3 millones de viviendas. Eso es tener resuelto. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 habitantes. Es increíble. Y uno camina a las calles de la ciudad de Buenos Aires y está la gente tirada en las veredas. Es pornográfico. Si hablamos de vivienda no podemos no hablar de la redistribución del terreno, de la tierra, de hablar del acceso a la tierra, porque se ha hecho mucho en materia de vivienda, pero poco digamos, en las características de acceder al suelo urbano. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo revertir también. La Secretaría tiene como 3 ejes súper importantes, que es llegar al barrio popular y empezar a intervenir y a transformar esa realidad del hábitat, porque si no es imposible. Si esperamos un proyecto de vivienda, tarda muchísimo, a veces pasando gestiones y un espacio no se termina de construir. Entonces queremos ir directamente a transformar la realidad de los que menos tienen con el acceso a los servicios básicos. Eso es fundamental. Después, con mejoramiento masivo de las viviendas que ya están existentes, con el programa Mi Pieza nosotros lo pudimos realizar y lo estamos haciendo en más de 250.000 hogares en toda la Argentina, y el acceso al suelo urbano, el acceso a una tierra que tenga servicios básicos. Argentina es muy excepcional. Yo siempre digo que además de ser 3 veces campeón mundial de fútbol, es excepcional en el proceso de justicia transicional, ¿no? La transición después del genocidio pudo juzgar en el país en el mismo momento, apenas terminada la dictadura, y no solamente el juicio a la Junta, sino se abre un proceso de justicia que se detiene después con las leyes de impunidad, ¿no? Pero esa catarata de causas, ¿no?, que se llenaron en los tribunales antes de la ley a propósito de la ley de punto final, que decía hasta acá vamos a llegar. Bueno, todo ese proceso también, ¿no? Argentina fue pionera en el mundo. Pero estamos tranquilas, porque la posta ya la hemos pasado a tantos jóvenes que la han tomado y la ponen en práctica. Pero la posta de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie y no estamos solas. Están hijos, bueno, tantos otros. Creo que hoy una de estas deudas de la democracia, ya que este programa nos convoca, es que rompan los genocidas el pacto de silencio. A los que cuestionan las cifras, nos gustaría decirles que ellos le pidan a los genocidas que rompan el pacto de silencio. Ya que ellos se juntan con los genocidas, que en vez de criticar la cifra o criticar los organismos, que nos digan cuál es la verdad, porque nosotros también queremos saber la verdad. Nosotros también queremos saber cuántos es la cifra final y dónde están nuestros cuerpos y dónde están los jóvenes que faltan, que son casi 200 jóvenes apropiados, ¿no? Entonces, ¿dónde están todos esos? Hoy una de las deudas de la democracia sin duda es saber la verdad. En algún momento nos comimos la curva también de que la tecnología nos habilitaba todo y por el solo desarrollo tecnológico había democratización. Y creo que eso no es así. Efectivamente creo que hay que mirar el desarrollo tecnológico junto con esto. Pero además está en lo que Larisa decía, es decir, me parece que hay un acompañamiento de los procesos políticos sociales. Es decir, el proceso comunicacional nunca fue ajeno o discordante con los procesos sociales. Y la otra cuestión es el reconocimiento
del ámbito comunicacional, podemos decir el espacio público, como espacio claramente de lucha simbólica por el poder. Es decir, también los que hacemos, las que hacemos comunicación, empezamos a asumir de que hay un espacio de disputa simbólica que es construcción política y del que no nos podemos correr. Y la Corte Suprema bancó la postura de la ley, admitiendo, porque también lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, que si no se regula la concentración de los medios de manera horizontal y vertical, está en peligro la libertad de expresión, por más que exista Internet. Entonces el debate es hoy, bueno, cómo convivimos, ¿no?, en este escenario de nuevas tecnologías donde empieza a producirse también un fenómeno de concentración, porque tenemos las plataformas que empiezan a acaparar todo, con el ejercicio un poco de los derechos que decía Larisa de, bueno, cuál es la potencia, cuál es el alcance que tienen las voces aisladas de los quienes se pueden expresar por los medios. El periodismo no es solo una vocación, es un trabajo. Sí, claro. Y es uno de los trabajos hoy más precarizados en la economía, Sí, digamos. Si nosotros no generamos condiciones dignas para el ejercicio de ese trabajo, no vamos a poder pedirles a los periodistas que chequeen las fuentes, que salgan que chequen la información, que consulten más de una fuente, que salgan a la calle, que no hagan fake news, que no, digamos, bueno, es muy difícil, es un trabajo, requiere de condiciones dignas de trabajo y creo que también eso necesitamos ponerlo en la agenda de debate. La educación es un bien personal y social garantizado por el Estado. Y este último aspecto de garantizado por el Estado le habla a los autodenominados libertarios, a la derecha argentina, que todos los días vuelve a discutir la gratuidad universitaria, ¿no? Cada tanto los grandes diarios sacan una nota diciendo cómo un país tan pobre como nosotros tiene universidades gratuitas y cosas por el estilo. La ley de educación técnico-profesional, que revitaliza la educación técnica en la Argentina y genera un fondo que fue absolutamente subejecutado durante el periodo de Macri. Y lo decían los compañeros, la línea proactiva a favor de la educación y los derechos son los gobiernos populares. Esta agresividad constante respecto de lo colectivo, porque en realidad es una agresividad constante respecto de lo colectivo. Esos carteles que dicen en algunas universidades, no seas parásito, pagate la universidad. Es un principio de lectura, en donde la cuestión está apuntada fundamentalmente a medrar lo colectivo. Bueno, para nosotros, digamos, el regreso a la democracia tuvo que ver en paralelo con la realidad que se transitaba en las escuelas, nuestras comunidades, nuestros pibes, nuestras pibas. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, digamos, la situación de desfinanciamiento, por un lado, pero también las prohibiciones. Aquello que no se podía enseñar, aquello que estaba limitado, cada trabajador y trabajadora de la educación respecto de los conocimientos a comunicar, pero también de la literatura que podíamos compartir con nuestros estudiantes. Y una realidad que aquí en la provincia de Buenos Aires había escuelas con 2 horas y 3 horas de clases, porque no había habido construcciones, porque el tema de la inversión se detuvo en ese periodo, ¿no? Y en paralelo a esa mirada que teníamos, donde la escuela siempre es la representación de una institución estatal en toda la territorialidad y recepciona rápidamente el dinamismo que hay en nuestro pueblo, si hay ascenso social o si hay regresión. Y era un momento de mucha pobreza, donde los comedores eran para nosotros una demanda muy importante. Las consecuencias, ¿no?, de la instalación de un modelo económico que además se basó sobre fundamentalmente el exterminio, la eliminación, la desaparición, la tortura de nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Concluida la dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresaria, mediática y jurídica, no concluyeron las prácticas persecutorias, no concluyó la comprensión final de que la comunicación es un derecho humano, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo que tiene nuestra sociedad todavía es sacudir esas subjetividades, incluso en este escenario.
Estamos en una coyuntura, estamos en una encrucijada en la que debemos defender la democracia y debemos decirle que no a los fascismos. Y esas prácticas fascistas devienen, sin duda, desde aquella dictadura cívico-militar. Entonces, creo que es fundamental la reflexión que podamos hacer. Yo abono la idea de que sí, acá estamos, en una, efectivamente, en una circunstancia trágica en el que un paso en falso evidentemente detona la posibilidad de vivir democráticamente, ¿no? Yo sé que ustedes lo ven así. Y se trata, no hay que, digamos, disminuir el carácter fascista de las nuevas derechas en el mundo. Las ultraderechas en el mundo además han hecho un programa contra las feministas, contra los feminismos de todas layas y contra las diversidades. Antes no existía como programa, ahora lo tienen como programa. Y acá no está de ninguna manera disimulado, ¿no? Así que para nosotras, efectivamente, democracia o fascismo. Y ellos saben que las mujeres somos una frontera de defensa democrática. Y en estas elecciones se vio. El voto que más resisten las mujeres es a la derecha. Y en el 37, el mismo Sergio Massa lo decía, en el 37% que él llegó a tener en las primarias, 45% es mujeres y 30 y algo varones. Entonces ahí hay una clave muy fuerte de este nivel de la politicidad, de tener alerta, de decir, no, esto que están diciendo viene por nosotras, viene a empeorar nuestra vida y vienen cuando se quieren llevar puesto, mercado, sálvese quien pueda, Estado que se retira, ¿quién cuida? ¿Quién enseña? ¿Quién hace la salud? Nosotras. Y ya sabemos las mujeres por experiencia lo que eso significa. Así que creo que somos ahora motor, protagonistas de este triunfo que hubo en la provincia de Buenos Aires también. Para nuestro gobernador Axel Kicillof, la mayoría del voto fue femenino y creo que este motor tiene que seguir teniendo esa potencia para que el 19 de noviembre se consolide, porque la verdad que la discusión es democracia, está la democracia en riesgo. Yo lo ponía en una nota, es más democracia, menos violencia.